Feeling. Crea. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Ciudades latinoamericanas. Hoy vamos a recorrerlas, sufrirlas y también disfrutarlas. Descubrir sus contrastes, su evolución y vislumbrar su futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora América Latina. La conquista se centró en la creación de nuevas ciudades. Algunas se levantaban sobre ciudades precolombinas ya existentes, otras sobre centros de producción o bien a orillas de mares y ríos para ser básicamente puertos. Muchas recibían el nombre de nuevas. Nueva España, Nueva Granada, Nueva Galicia. Servían al rey, por supuesto, y también a la religión católica. Y su fin era trasladar la impronta del mundo conocido a una nueva sociedad, creando una nueva sociedad, una nueva Europa. Los españoles centraban toda su dominación del territorio en las ciudades, fundando ciudades o refundando ciudades, como en el caso de México y en el caso de Cusco, ¿no? América Latina se conforma teniendo a la ciudad como centro de comando. Así funcionó la conquista, teniendo a la ciudad como baluarte de una cultura, como lugar donde debía reproducirse una cultura y además como polo de dominio de interiores rurales. Entonces, la preeminencia desde la conquista española, por lo menos, no así tanto en Brasil, fue en concentrar a la población en las ciudades. Brasil no utilizó el mismo modelo español implantado desde las ciudades, sino que Brasil hizo una conquista mucho más vinculada a la directa explotación de la producción del interior. Mientras que en la América hispana, muy claramente desde el comienzo y solamente con algunos interregnos donde eso no ocurrió, el comando de toda la vida cultural, política y económica se dio siempre desde ciudades que curiosamente hasta muy tarde no producían nada económicamente, ¿no? Estamos en Antigua, el primer destino turístico de Guatemala. Fue la tercera ciudad del reino. Fue construida en 1543, pero fue destruida por el terremoto de Santa Marta en 1773. La reconstrucción de la ciudad, tal como la vamos a ver, comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. Antigua. Está recostada en un valle donde, según el nombre que daban al lugar los indígenas, alguna vez hubo un lago. Tuvo un importante desarrollo en los siglos XVII y XVIII y llegó a contar, antes del terremoto que la devastó, con unos 80.000 habitantes. Por su trazado, Antigua es un ejemplo del modelo de ciudad que la conquista española trae a América. El diseño de la ciudad de Antigua se le atribuye a Juan Bautista Antonelli en 1543 y es la típica ciudad española, trazo ajedrezado de cuadrícula. Los españoles toman el modelo que ellos han utilizado también en la reconquista española, reconquista contra los musulmanes, y que en definitiva tiene una herencia de los campamentos romanos. Es una construcción militar, está hecha para facilitar la circulación de las tropas dentro del
del castra, es decir, del asentamiento de las fuerzas. Siempre creo que la idea es plasmar en el territorio la idea de orden. El espacio debe estar ordenado, la población debe estar ordenada. La idea de orden es primigenia, porque en general después muchos de estos, ese ordenamiento muchas veces queda en el papel. Las ciudades van creciendo después caóticamente. Ciudad de México, caótica, contaminada, superpoblada, pero también hermosa, colorida, fascinante. Fundada sobre una ciudad azteca, luego capital del Virreinato de Nueva España, en donde se libró la primera revolución del siglo XX. Y en los últimos 50 años, masificada hasta convertirla en la segunda ciudad más poblada del planeta. Desde mediados del siglo XX, el crecimiento de las ciudades en Latinoamérica fue de una velocidad sorprendente. Es un fenómeno, además, que no hay ningún ejemplo en la historia. Ni en Europa, ni en África, ni en Asia. El proceso de urbanización fue tan rápido, en digamos, unos 50 años, y de tanta magnitud. El caso de México en cuanto a la sobrepoblación ha dependido en gran medida del centralismo. Es uno de los pagos por uno de los centralismos más estúpidos de que tengan noticia. Si todas las oportunidades y todos los estímulos estaban concentrados en una sola ciudad, es evidente que ahí vendrían oleadas migratorias de toda índole. Y esto se ha ido dando y es una ciudad que ha crecido más allá de cualquier expectativa. Crear esta Ciudad de México es una franca locura, ¿no? Porque es el no apuntalar las ciudades medias. Suele pasar también, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Caracas tiene un desarrollo impresionante con relación a sus demás ciudades. Hoy algunas estadísticas asombran. Si sumamos la cantidad de habitantes de dos países, Bolivia y Paraguay, la cifra no supera a la población de Buenos Aires. Podemos agregar un tercer país, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Juntos tienen varios millones de habitantes menos que San Pablo o que la Ciudad de México. ¿Cómo para ti? Mande, mi amor. El crecimiento de las ciudades en América Latina es bárbaro, ¿no? Fundamentalmente de migración del campo hacia la ciudad y la creación de megalópolis, ¿no? Tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos desde Buenos Aires, Santiago. Es interesante que casi siempre es alrededor de las capitales, ¿no? Desde luego en Brasil tenemos los dos polos fundamentales que son Sao Paulo y Río, ¿no? Desde luego tenemos a Bogotá. Entonces, no solamente es una tendencia hacia la creación de megalópolis, de migración del campo hacia la ciudad, sino también el fortalecimiento de lo que serían estas ciudades globales. San Pablo y México. Hoy, dos de las ciudades más grandes del mundo. ¿Por qué crecieron tan vertiginosamente? ¿Cómo funcionan en Latinoamérica ciudades de más de 20 millones de habitantes? Los rankings de las ciudades más pobladas del mundo son fuente permanente de controversias por la utilización de datos estimados y proyecciones de crecimiento. Pero en todos se ubican entre los primeros lugares México con alrededor de 24 millones y San Pablo con 21 millones aproximadamente. Buenos Aires alcanza los 12 millones y medio. Son las tres ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe, la región de mayor concentración urbana del mundo. ¿Cómo se vive en ellas? ¿Qué desafíos enfrentan otras megaciudades como Río, Lima, Santiago? Río de Janeiro es otro de los ejemplos de las megaciudades del continente. Es la segunda más poblada del Brasil, capital hasta 1960, y por su entorno y su ambiente, una de las ciudades más imponentes y más visitadas del mundo. Rio de Janeiro é uma cidade improvável, né? Ela é uma cidade apertada entre montanhas e mar.
Ela é uma cidade construída, assim, no local de uma topografia absolutamente exuberante, absolutamente extraordinária. Então, ela é uma cidade que, de uma certa maneira, ela é marcada pelo seu cenário natural, não é? Nos outros lugares, você vai ter simbologias urbanas, Torre Eiffel, isso aqui. Aqui você tem uma montanha, o Pão de Açúcar. Então, essa presença, essa moldura da natureza é muito forte no Rio de Janeiro. E isso ocasionou, na realidade, uma urbanização muito peculiar, porque existem poucos locais no mundo onde você tem essa proximidade tão forte entre a riqueza e a pobreza, e em que os mais pobres também desfrutam das vistas mais extraordinárias da cidade, que são todas as favelas que estão, né, encaramadas em cima das montanhas. Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, poblada desde los barcos, con ambiciones europeas desde finales del siglo XIX, masificada en los años 40 y hoy habitada por 1/3 de la población de la República Argentina. Una ciudad moderna con orígenes más que humildes. Buenos Aires es una ciudad que, justamente por estar en el extremo más pobre de la colonia, no tiene la riqueza del pasado colonial que puede tener México, que puede tener Lima. Buenos Aires fue una ciudad muy pobre, extraordinariamente pobre, hasta, digamos, finales del siglo XIX, hasta cuando la segunda mitad del siglo XIX, cuando realmente comienza a producir transformaciones un poco más sólidas, digamos, de su estructura urbana y de su estructura edilicia, y de hecho los restos históricos que quedan son restos de, como mucho, digamos, mediados del siglo XIX en adelante. Por lo tanto, Buenos Aires solo puede pensarse como una ciudad moderna, y siempre fue pensada como una ciudad moderna. ¿Cómo es la experiencia de inventar una ciudad, de planificarla y construirla en un espacio totalmente desierto? Latinoamérica tiene ejemplos notables. En Argentina, La Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires. En Brasil, la que reemplazó a Río como capital del país, Brasilia. De esta nos habla su principal creador, el arquitecto Oscar Niemeyer. É uma aventura Brasília, né? Me lembro quando cheguei naquele deserto, né? Parecia o fim do mundo, né? O presidente Juscelino Kubitschek visita o local onde será construída a nova capital do país. Também já foram tomadas providências para a construção das principais vias de acesso a Brasília, que este será o nome da nova capital do país. Não tinha ligação com o resto do país. Foi muito complicado. A futura sede do governo da República estará situada em pleno Planalto do estado de Goiás. Já está decidida a localização do núcleo pioneiro, onde ficará a residência presidencial provisória. Nós não tínhamos programas, não tínhamos nada. Tínhamos a data para fazer e concluir, a data certa, né? É o aeroporto de Brasília, uma das primeiras construções no vazio demográfico que antes existia no sítio escolhido para a nova capital. E esta foi a primeira casa construída em Brasília, o Catetinho. Nas viagens de inspeção às obras iniciais de Brasília, ali pernoitava o presidente da República. E na data do 2º aniversário do Catetinho, foi prestada homenagem aos pioneiros que o construíram, a inscrição de seus nomes em uma placa de bronze. Brasilia en el siglo XX es uno de los experimentos más radicales que pueda haberse pensado en la modernidad, y yo creo que sigue siendo todavía muy impactante ver el modo en que Brasilia apostó por un determinado tipo de futuro, apostó por el futuro. Em ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas como pela artística decoração do seu interior. A Brasília é uma cidade como outra qualquer, uma cidade feita às pressas, né?
sem elementos de chão, por exemplo, para a arquitetura, mas teve, pelo menos, mostrou momentos assim, de entusiasmo, de otimismo, né? Querer fazer uma cidade nova. Mas o Brasília, o que me tranquiliza é que, apesar da pressa, quem vai a Brasília pode gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. Pode ter visto melhor, mas parecida não. E a gente acha que a arquitetura é invenção, tem que criar surpresa, essa coisa. Isso, Brasília, apesar do tempo, isso era presente. Você não viu nenhuma catedral igual de Brasília. Você pode ter visto mais bonita, mas igual você não viu. Me parece que Brasilia en 1957 es el concurso y se inaugura en 1960, es casi uno de los últimos manifiestos de futuro que Latinoamérica hace al mundo. Murou como toda cidade, né? Toda cidade cresce e vai se desmerecendo, que gente demais, problemas que não foram previstos, né? De modo que Brasília é isso, uma cidade como outra qualquer, feita às pressas, feita com entusiasmo. Tem esse lado idealista, não é? De querer fazer uma coisa. E foi feito, isso foi bom. Brasilia, La Plata, dos experiencias radicales de crear ciudades en el medio de la nada. La Plata tenía que ser un territorio y un puerto, que es muy importante, alternativos a Buenos Aires. Iban a demostrar que podía ser una ciudad diferente, que podía ser una ciudad más moderna. Cuando se hace La Plata se venía de la lucha entre la provincia de Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires y el resto, ¿no? Que es el resultado de esa lucha es el 80 y el ordenamiento nacional. Entonces, un poco el intento era mostrar que se iba a hacer algo muy moderno, lo más moderno, casi que iba incluso a poder superar a Buenos Aires, ¿no? O sea, la universidad iba a ser la universidad más moderna frente a la universidad clerical de Córdoba, frente a la universidad retórica de los abogados de Buenos Aires. La Universidad de La Plata iba a ser la universidad científica, y por eso el museo y por eso todo ese esfuerzo, es decir, se presentaba como tal, ¿no? La provincia de Buenos Aires, o el Estado de Buenos Aires, que es provincia en ese momento, pasa por encima de la cultura argentina para hacer los edificios y llama a concursos internacionales. La mayoría de los edificios de La Plata fueron realizados como producto de concursos internacionales, ¿no? Y era un poco eso, era el signo de esa vocación de autonomía, ¿no? En ese sentido era una ciudad con un trazado que digamos, expresaba esas ideas. Hay elementos de ese trazado que son importantes. Yo diría, por ejemplo, el eje central es un elemento importante y siguió siendo importante, pero de una forma muy perfecta, para decir así. Después la ciudad se desarrolló de maneras muy distintas y yendo en las direcciones que otras fuerzas determinaban que fueran. En realidad, el equilibrio de la ciudad, o lo que se pretendía que iba a ser el equilibrio de la ciudad con las plazas, con las diagonales y demás, en realidad no se verifica como tal. La paz reinaba en Europa y se confiaba en un progreso indefinido. Francia se había puesto a la cabeza del continente. Comenzaba la Belle Époque. En América, la centralización política, la economía en expansión y las obras de infraestructura cambiaban la fisonomía de las ciudades. En la última década del siglo XIX, la influencia francesa se extendía. En 30 años, las ciudades de Latinoamérica cambian radicalmente, a veces en respuesta a necesidades imperiosas como epidemias de cólera o fiebre amarilla. En Buenos Aires se realizan obras de infraestructura, se abren calles, avenidas, se construyen edificios públicos y se proyectan grandes espacios verdes. A pesar de las mejoras, la ciudad presentaba imágenes contrastantes. Para la oligarquía era un reflejo del progreso y la civilización, pero también un ámbito hostil, con la invasión de anarquistas y contingentes obreros. Digamos, hacia el 1900, en muchas ciudades latinoamericanas ya hay huelgas, manifestaciones y muchos casos violentas. Es decir, la ciudad se comienza a ser un espacio donde se van resolviendo los conflictos sociales y políticos. Es un lugar de conflicto, la calle, ¿no?
empieza a ser un lugar de disputa, ¿no? Entre los distintos sectores. Año 1910. Tanto en México como en Buenos Aires se festeja el centenario de las independencias, en tiempos de profundos cambios. En Buenos Aires es el año de mayor arribo de inmigrantes en la historia de la Argentina. En el puerto desembarcan casi 290.000 personas. La ciudad llega casi a 1.300.000 habitantes. La mitad son inmigrantes que ocupan precarias habitaciones de alquiler y conventillos. Yo diría que una parte importante del pensamiento nacional fue muy crítico del modo en que Buenos Aires comenzó a formarse fundamentalmente a partir de las migraciones europeas, qué sé yo, por ejemplo, la idea de que en las ciudades se definían las elecciones, y si se definían en las ciudades quiere decir que la definían obreros anarquistas que habían venido de Italia, de España o de Rusia. Quiere decir que en ese momento no era muy fuerte la idea, que va a ser muy fuerte después, de que esa inmigración le daba a Buenos Aires una coloración europea que le producía una diferenciación positiva respecto de otras ciudades latinoamericanas. Buenos Aires se poblará desde los barcos con 800 inmigrantes por día. Hasta debajo de la tierra, las obras la transformaban. En 1911 comenzaba a construirse la línea de subterráneos que 2 años más tarde sería la primera de Latinoamérica. En ese marco, los festejos del centenario de la Revolución de Mayo se hicieron con toda pompa. La ciudad recibió a 50 enviados de gobiernos extranjeros y entre ellos la infanta Isabel de Borbón. Se presentaba la Buenos Aires europea. Y es muy interesante porque es lo que dicen todos los visitantes. Georges Clemenceau, el primer ministro francés, llega y dice: Buenos Aires es una gran ciudad europea. El mejor elogio que pueden hacer de Buenos Aires es que es una gran ciudad europea. Pero es un elogio que todavía no le termina de cerrar a los propios porteños, pero es ahí en el centenario cuando comienza a instalarse la idea de que Buenos Aires, frente al resto de América Latina, tiene una diferencia, porque es una ciudad a la que se compara siempre con Nueva York. Es decir, Europa ve 2 grandes focos de irradiación de la modernidad americana, de los cuales uno es Nueva York y el otro es Buenos Aires. Las pretensiones francesas de Buenos Aires se leían claramente en el libro oficial del centenario y se plasmaban en palacios y edificios. Pero la celebración del centenario tuvo otra cara. Se vivió bajo estado de sitio. Anarquistas y socialistas venían desplegando protestas que el año anterior habían sido reprimidas duramente. Hubo proscripciones, encarcelamientos y deportaciones. El pueblo te oprime en cadena, y tu justicia no puede seguir. Las luces de la Belle Époque y de la oligarquía se iban apagando. Y hablando de luces, para los festejos del centenario se iban a iluminar a pleno todos los edificios públicos, cosa que se produjo a medias. Algunos hablaron de improvisación, otros de sabotaje anarquista. En el próximo bloque, el siglo XX en México, Buenos Aires, Río y San Pablo. Las olas de población rural que las ciudades no pueden contener. Además, cómo se vive hoy en la Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo, y los principales desafíos de las mega ciudades latinoamericanas. El Paseo de la Reforma es el bulevar más famoso de la Ciudad de México, una de las grandes avenidas del mundo. Octavio Paz dijo que era el Río de México, una especie de sena de cemento que corre majestuoso por lo mejor de la ciudad. En esta isla de ese río imaginario está el Ángel de la Independencia, un símbolo de la confianza en la modernización. Fue inaugurado en 1910 como parte de los festejos del centenario y este monumento era un desafío al futuro. Pero volvamos a 1910.
El monumento es inaugurado por Porfirio Díaz, que lleva 3 décadas gobernando México con mano de hierro. Claro que sus días estaban contados. Estalla la revolución y en 1914 los ejércitos campesinos entran a la capital. La ciudad y su composición comienzan a cambiar. La Revolución Mexicana, en los años 20, el ministro de Educación, Vasconcelos, aparece como un hombre poseído por la idea de fundar una cultura de la raza cósmica. La raza cósmica es el mestizo, es la mezcla, es un híbrido del indígena y del europeo. Esa raza cósmica, ese mestizaje va a producir en las ideas de Vasconcelos al hombre nuevo. Con esa idea, él desarrolla en todo el país procesos de educación que intentan justamente aunar, ¿no? Mestizar el mundo atrasado del campo y de los indígenas con el mundo urbano. Por iniciativa del ministro Vasconcelos, imágenes de ese nuevo México son proyectadas sobre la ciudad por los grandes muralistas, encabezados por Diego Rivera, David Siqueiros y José Clemente Orozco. Ante las escaleras del Palacio Nacional, encontramos una de las obras más imponentes, el mural que Diego Rivera pintó desde 1929 y durante 6 años. La historia de México, como la de Latinoamérica, desde la conquista del español hasta nuestros días, está llena de héroes, pero también de traidores. Eso quedó plasmado en los murales de Diego Rivera, aquí, en el DF, en México, concretamente en el Palacio Nacional, la sede del Gobierno Nacional de México. Y eso es curioso, porque con toda la libertad pudo pintar esos murales respetando su propia ideología. Una obra que recorre, según la particular visión del artista, la historia de su país, desde los pueblos originarios y la fundación de Tenochtitlán hasta el México moderno. La década del 30 comienza con profundos cambios económicos, políticos y sociales en Latinoamérica. La crisis capitalista sacude a la región y los golpes militares se suceden. Paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Los precios de lo que produce el campo caen a bajísimos niveles. La desocupación golpea las zonas rurales y masas de trabajadores se desplazan hacia las ciudades. Comienza el fenómeno de las ciudades de campesinos. Y finalmente se convierten en ciudades que van absorbiendo el propio desarrollo industrial de cada uno de los países. Entonces son ciudades en el fondo industriales también. Digamos, esto genera un proceso de migración muy intenso. Este es un fenómeno que ocurre en Buenos Aires, también en Brasil. Por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad que en definitiva la mayoría de la población en un momento viene del nordeste. Las ciudades crecen rápidamente, su composición cambia y esos cambios generan reacciones. La sensación para muchos intelectuales que viven en los 30 y en adelante de América Latina es que se ha roto algo. Las ciudades se transforman, los olores, los colores, la gente, y eso los preocupa mucho. Eso generó culturalmente una reacción de los intelectuales que se alarmaron por estos nuevos mexicanos de origen rural. La idea también para Argentina era el aluvión zoológico, después, como decir, un diputado radical en el 46, para hacer mención a la llegada de los cabecitas negros, ¿no? La gente del interior, en el caso de Argentina. Pero también en otros casos la idea de llegada de los cholos, de los mestizos, de los rotos. Los pelados les llamaban en los años 30 y 40. Es una expresión que desprecia es el peladito, el miserable de las ciudades. Es paradójico. Así que esa masa enorme de pelados que hay en la Ciudad de México se transforma en un personaje heroico y al mismo tiempo ridículo, que es el carácter nacional del mexicano, que encarna, por ejemplo, en Cantinflas. Cantinflas, que utiliza albures y bromas constantemente para desafiar su condición de pelado ante una sociedad agresiva, es erigido como el símbolo
de la identidad nacional por los intelectuales mexicanos. Eso es fruto del crecimiento urbano de la Ciudad de México. Mario Moreno, Cantinflas. Río de Janeiro y San Pablo, las dos megaciudades del Brasil, compartieron procesos de las grandes ciudades latinoamericanas, pero también experimentaron algunos propios e muito distintos entre ambas. Em grandes linhas, o que a gente pode dizer é que a cidade de São Paulo foi uma cidade que foi formada, ela resulta, né, de uma enorme riqueza da agricultura do estado de São Paulo. Quer dizer, a cidade de São Paulo está num estado extremamente rico. Ela não era uma cidade capital, ela não era uma cidade que tinha esse peso da representação da cultura nacional como teve o Rio de Janeiro. En la década del 30, San Pablo se convierte en el área más industrializada de Latinoamérica. En los 50 llega a los 2.260.000 habitantes. Y en las últimas 5 décadas multiplicó por 8 su población, que hoy supera los 18 millones de habitantes. É uma cidade que, enfim, teve um empreendimento industrial, uma maciça imigração europeia que fez toda uma compartimentalização social muito diferente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um histórico muito maior do que São Paulo em termos do seu repertório na cultura brasileira e foi muito marcada por ter sido capital. Então ela era de fato um palco, uma espécie de sinédoque, uma espécie de síntese das grandes movimentações culturais do Brasil até os anos 60. Quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital do Brasil nos anos 60, a cidade entra numa crise muito grande e num processo difícil de negociação da sua viabilidade econômica e social. E o que eu acho que é uma coisa muito peculiar do Rio de Janeiro, que é uma coisa que é própria da hibridação cultural dessa cidade e que é um reflexo, de uma certa maneira, de uma geleia geral brasileira, é que com essa violência, com essa disparidade social, com tudo isso, existe um contato cultural muito grande. A ideia, um tanto quanto popularizada, de que isso aqui é uma cidade partida, não é? Que de um lado você teria morro e o outro asfalto, classe média, imundo. Eu acho que isso é uma ideia equivocada, porque na realidade esses mundos, eles entram em conflito, eles se chocam, mas eles se permeiam fortemente. Então eu acho que isso é uma característica muito forte do Rio de Janeiro. Inclusive isso distingue o Rio de Janeiro de uma cidade como São Paulo. Você tem de fato um contato cultural muito grande. Las enormes corrientes de población que llegan desde el campo no pueden ser absorbidas por las ciudades latinoamericanas. En Buenos Aires, Río, Santiago, Lima o México surgen o aumentan zonas de viviendas precarias, miserables. Los nombres difieren de país en país. Cantegriles, callampas, favelas, villas, pero su denominador común es la pobreza. Es muy interesante el desarrollo que tiene la Villa Miseria en el pensamiento. El pensamiento sociológico es el pensamiento, digamos, que ve a la ciudad como el polo de la modernidad frente al campo como el polo de la tradición y el atraso, ve en la Villa Miseria el lugar de transición, el lugar donde las masas rurales llegan para incorporar de algún modo los hábitos urbanos. Claro, el problema es que no se supera, se convierte en un mal endémico. Y yo diría que en Buenos Aires nunca se terminó de aceptar como parte de una realidad urbana definitoria de la propia vida de la ciudad. As primeiras favelas surgem no Rio de Janeiro no final do século XIX, princípios do século XX, com soldados que voltaram da campanha de Canudos, não é? Na Bahia. Esses soldados lutavam numa área na Bahia que tinha um morro, que tinha uma vegetação chamada favela. Esse nome favela surge daí. A grande expansão da favela no Rio de Janeiro se dá mais ou menos nos anos 60, com a imigração rural e
por aí, cada vez mais, a favela vai aumentando. Inclusive, a população da favela cresce 2 vezes mais que a população do resto do Rio de Janeiro. A favela existe porque eles não têm onde morar, treparam no morro. A favela existe porque existe injustiça social. Eu fiz o meu chofer, fiz uma casinha na favela. Outro dia eu fui lá. Entrei na favela, sentei num bar lá com ele, vieram uns conhecidos dele falar comigo, trouxeram um livro para mim. A gente quer viver tranquilo, eles não querem nada de especial. Mas tem a luta política, o problema da droga, né, que podia ser comercializada. Né? De modo que é nesse ambiente que eles vivem. As pessoas sempre viveram na favela por uma falta de opção de moradia e, na realidade, as favelas sempre tiveram uma enorme população de trabalhadores, o que é verdade até hoje. Mas essas pessoas, elas estão sujeitas a um controle interno, que é o controle do tráfico, e essas pessoas estão desassistidas pelo Estado, então é uma situação de grande impotência. En Río, visitamos la favela de Pereirao, buscando alguna historia de su gente. Una historia distinta a las crónicas de violencia habituales en los medios. La encontramos en un grupo de chicos y adolescentes que, como un juego, comenzaron a crear una reproducción en miniatura de su barrio. El proyecto atrajo a productores de cine que los ayudaron a organizarse y recaudar fondos. Y luego a Habitat, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Urbano. Hoy la maqueta sigue siendo fuente de juegos que reproducen la vida diaria en la favela, lo bueno y lo malo del barrio donde a estos chicos les tocó crecer. Una de las tantas historias sorprendentes que surgen en los morros de las favelas, casi siempre ocultas por otras historias de drogas, crímenes y violencia. Então, se antes a posição em relação à favela era uma posição ambígua, porque, por um lado, era o centro da cultura popular, um lugar de invenção e de dinamismo, por outro lado, também era a cidade da escassez, da pobreza, da miséria, do insalubre. Então, esse conflito sempre houve. Mas havia uma espécie de diálogo cultural muito poroso e permanente, que eu acho que continua havendo também. Só que a cultura da violência gerada pelo tráfico de drogas, na realidade, está nos colocando diante de uma posição limite de viabilidade dessa cidade. Absolutamente limite. 6 pessoas morreram em tiroteios entre policiais e traficantes. Desde a madrugada de Sexta-feira Santa, a guerra recomeçou. Hoy, según se estima, con alrededor de 20 millones de habitantes, la segunda ciudad más poblada del planeta se extiende por todo el Valle de México. Según un informe de las Naciones Unidas, en el mundo, 1 de cada 2 personas vive en áreas urbanas. En Latinoamérica, esta estadística es mucho más dramática. En sus ciudades se concentra el 75% de la población. Y según proyecciones, en México, en el 2030, en las ciudades vivirán 90 millones de habitantes. Es difícil predecir cómo vivirán esos 90 millones de habitantes, pero cómo se vive hoy en una ciudad como México. En general, aquí se puede vivir muy bien. Es una ciudad muy bonita, con todos sus problemas que conlleva una ciudad grande, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tiene que trasladarse mucho tiempo desde su casa a su trabajo o a la escuela. Es el mayor conflicto que yo le veo, que te genera estrés, te pierde tiempo, dinero. Bueno, la vida es algo, no sé, ajetreada. A veces la contaminación pues, es irritante para los ojos, la salud. Aquí es muy agitado, todo el tiempo andamos de un lado para otro corriendo. Es una ciudad bastante insegura. Y aquí la vida es muy cara. No, el mayor problema es que aquí la lana, el dinero no alcanza. Todo eso es lo que lleva a la gente a que se desespere, ¿no? Las sociedades latinoamericanas fueron estructuralmente agrarias hasta hace poco más de 50 años. Hoy tienen 4 ciudades,
México, San Pablo, Buenos Aires y Río de Janeiro entre las 20 más pobladas del planeta. Su crecimiento fue casi geométrico. En 1900 solo 10 ciudades de Latinoamérica superaban los 100.000 habitantes. Hacia 1940, Buenos Aires, México, Río de Janeiro y San Pablo superaban el millón. Santiago, Lima, Montevideo y Rosario tenían más de medio millón y 11 ciudades superaban los 200.000 habitantes. Sin embargo, los tiempos y los ritmos de crecimiento de las ciudades en el siglo XX no fueron simultáneos ni parejos. Un ejemplo notable por los contrastes es el de México y Buenos Aires. Sí, es una comparación creo bastante interesante porque son dos ciudades con procesos muy extremadamente distintos. La ciudad de Buenos Aires, no la zona metropolitana, sino la ciudad estrictamente, la capital federal, ha crecido muy poco en la segunda mitad del siglo XX. Y muchos migrantes que se han desarrollado dentro de la ciudad, pero el crecimiento ha sido especialmente en la periferia. Esto ha generado un tipo de marginación y exclusión distinto que en otras ciudades latinoamericanas. En la Ciudad de México el crecimiento ha sido vertiginoso. Los flujos migratorios son tremendos. Muchísimos vienen a la Ciudad de México. Ha tenido un crecimiento realmente tremendo. Nada desalienta. Se sabe que aquí no hay porvenir, pero también se sabe que en otros lugares no hay presente. Entonces se cambia la gana de adquirir un presente por la certidumbre de que en lo básico no hay porvenir. La ciudad tenía 3 millones de habitantes en 1950, llegó a 1980 con 15 millones en toda la zona metropolitana. Y a partir de ese momento la ciudad central, el Distrito Federal, se ha detenido, incluso ha perdido población. Han llegado algunos migrantes, pero también a la periferia. Sin embargo, tenía ya un proceso de crecimiento y de desbordamiento de sus servicios, de su capacidad de vivienda, de desarrollo, que no fue regulado oportunamente. Este es también otro punto de diferencia importante con Buenos Aires. Buenos Aires fue una ciudad planeada por la oligarquía a principios del siglo XX en función de los intereses de esa clase, pero con bastante inteligencia desde su perspectiva. Porque Buenos Aires tiene una gran virtud en el arranque de su primera expansión metropolitana. Las manzanas de Buenos Aires en realidad se previeron como plano público a fines del siglo XIX. Es decir, el poder público, en un gesto muy extraordinario en América Latina, pensó cómo iba a ser el futuro, es decir, cómo la ciudad tiene que crecer, cómo va a crecer en las próximas 4 o 5 décadas. Luego se fue deteriorando en gran medida por la economía, por la inestabilidad política y socioeconómica, también por la llegada de migraciones y porque no se invirtió en renovar los servicios, y por eso hay problemas con el gas, con el agua, con muchos aspectos de la vida urbana, con la circulación en la ciudad, pero son menos graves que en cualquier otra gran ciudad latinoamericana. Creo que Buenos Aires, que fue la primera ciudad de Sudamérica que tuvo subterráneos, se quedó postrada y en vez de hacer comunicaciones para el que no tiene auto, en un momento determinado se enloqueció haciendo autopistas dentro de las ciudades para los que tenemos auto. Yo alguna vez le dije a un intendente si no le daba pena ver a la gente hacinada en los colectivos, cuando en realidad Buenos Aires, que en el año 14 tuvo el primer subterráneo de Sudamérica, debió haber tenido ya una red de subterráneos que llegaran a la periferia. Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, es una metrópoli con una intensa vida cultural. Hoy en día, comparada con todas, con muchas naciones del mundo, se vive maravillosamente bien. Una ciudad devastada, destruida, rota, llena de agujeros. La ciudad es preciosa, las edificaciones, nunca me la imaginé así. Buenos Aires se mantuvo con una población que no creció tan abrumadoramente y con un alto porcentaje de clase media. México creció mucho más abruptamente. Hay un manejo más caótico, más desintegrado, poco regulado. Y las regulaciones que se hacen son parches.
Entonces sí son ciudades muy distintas. Diría yo que la ciudad de Buenos Aires, con todas sus deficiencias que cada vez se agravan más, es mucho más hospitalaria, es más acogedora. La Ciudad de México es mucho más grande. Entonces las distancias son mucho mayores, las dificultades de aprehensión de la experiencia urbana son prácticamente imposibles. 1.300.000 personas viven en Montevideo y convierten a la capital uruguaya ya en un caso notable por la concentración de población. La ciudad alberga al 42% de los habitantes del país y hace que el Uruguay sea el estado de mayor proporción de población urbana en toda Latinoamérica. Me parece que Montevideo, como ciudad capital de un país que ha tenido una impronta laica temprana muy fuerte y digamos, al mismo tiempo con un alto sentido de lo estatal, de lo colectivo, en ese sentido, me parece que tiene esa impronta y esa impronta se ve en todo sentido. O sea, la costa del Uruguay, de la cual Montevideo forma parte, es una costa construida, es una costa políticamente decidida, digamos, ¿no? Esos bosques no son bosques naturales, son bosques plantados. Esa costanera de Montevideo no estaba, se hizo, digamos, es una vocación de hacerla, con idas y venidas, digamos, también, pero Buenos Aires no la tiene. Resultaría inexplicable, si no fuera por esa energía de cambio que la sociedad nuestra contiene, el hecho de que el Uruguay sea el único país en el mundo que hizo un plebiscito sobre las privatizaciones. Y la gente votó en contra, 72%. La verdad que a mí me parece que Montevideo es una ciudad formidable también, que ha sabido... porque no es solamente diría yo, la saga del espacio público, también es la saga de las construcciones privadas, la saga de los modernistas montevideanos que supieron ser modernos, por ejemplo, mucho más, o arriesgarse a jugarse por la modernidad mucho más que sus pares porteños. La contaminación y el problema del agua son dos de los desafíos ambientales que, aunque en distinto grado, deben enfrentar todas las megaciudades de Latinoamérica. Males que afectan en mayor medida a las capas más pobres de su población. Ahí empiezan a haber otros problemas, no solamente es el agua, es la contaminación, pero es saneamiento, es vivir en lugares expuestos a basura, enfermedades. El agua, el problema del agua es catastrófico, es quizás el problema número uno del país y no se ha querido nunca plantear de este modo no tanto para no alarmar a la población, sino cada quien para no alarmarse a sí mismo. ¿Quién que vive en la ciudad de Buenos Aires o en los lugares más, digamos, acomodados del Gran Buenos Aires tiene presente que más del 60% del área metropolitana no tiene cloacas o no recibe agua corriente? Es decir, que vivimos en una ciudad extraordinariamente frágil. Y sin embargo, eso no forma parte de las representaciones. El Uruguay también hizo, ahora, hace muy poquito, en octubre del 2004, el único plebiscito que se hizo en el mundo sobre el tema del agua. Y la mayoría de la población, 64%, incorporó a la Constitución la propiedad pública del agua. El agua no puede ser motivo de explotación privada en el país. Y eso fue el único país en el mundo que lo hizo. Digo, ojalá fuera contagioso el ejemplo. Lo que se vive es la certidumbre de que lo que viene es peor, pero que lo que viene no me va a tocar. Esa confianza en que el porvenir catastrófico no me corresponde es la que mantiene la sobrepoblación en la Ciudad de México. Uno puede encontrar países muy pobres en los cuales este tipo de problemas han sido prioridades. Por ejemplo, hay experiencias sin entrar dentro del terreno político en Cuba. Uno realmente tiene que reconocer que por la razón que sea, educación y salud son temas estratégicos del gobierno. En La Habana se vive con dificultades, con problemas, como creo que en muchas de las grandes capitales de América Latina se vive, con algunas cuestiones resueltas, garantizadas, con otras que son difíciles de resolverse, pero creo que en general con una tranquilidad espiritual. A los cubanos se vive como siempre se ha vivido en Cuba. Yo pongo una metáfora que me parece muy expresiva, que es la de la relación que tiene la ciudad con el medio ambiente. Ustedes saben que Buenos Aires produce como polución ambiental índices altísimos, índices que realmente son, en parámetros internacionales, muy riesgosos.
Pero Buenos Aires tiene la gran virtud de que todas las noches el viento de la llanura limpia todo y al día siguiente se vuelve a empezar. Y yo creo que la sociedad y la política tienen esta manera mágica de pensar los problemas, que se van a resolver solos. ¿Cuáles serían los sacrificios que tendríamos que hacer como colectivo, como ciudad, para resolver el problema infraestructural de todo el área metropolitana en 30 años? Nadie discute eso. Porque Buenos Aires tiene, con todo y a pesar de todo, tiene una intensidad de vida muy interesante. Todavía esa cuadrícula, la presencia inmigratoria, la mezcla, todas las inmigraciones, las de los países vecinos y las de Europa, todas, digamos, hacen que sea una ciudad enormemente rica. Y porque hemos sabido además construir a lo largo de los años un paisaje muy vital. Todo lo que sucede en una capital o en una gran ciudad repercute inmediatamente en el país. Y las imágenes de las ciudades en Latinoamérica hace tiempo que dejaron de ser ideales. Sin embargo, siguen atrayendo a cientos de personas diariamente. Y el motivo quizás sea el mismo en toda la región. En Latinoamérica, 1 de cada 3 habitantes urbanos es pobre. Pero en las zonas rurales son 2 de cada 3. Muchos llegan a la ciudad casi sin dinero, sin trabajo, sin vivienda, pero alentados por algún familiar o algún amigo que logró en la ciudad lo que ellos desean, vivir un poco mejor. Quizás sea así de simple la explicación de por qué en Latinoamérica las ciudades no dejan de crecer.